A lo mejor te puedes jubilar con 40 o con 50, o puedes tener un complemento a tu pensión si ahorras menos y llegas a los 65 años con tu pensión más unos dividendos. Llegas mucho más ahogado. ¿Qué pasa? Lo bueno de los dividendos es que, como he dicho antes, es una transferencia a tu cuenta. El paro en España, el máximo es 1.000 euros si no tienes hijos. Si tienes hijos es 1.200. Una persona que a lo mejor gana 2.000 euros, vive con 2.000 euros. Si se queda en paro, cobra 1.000 euros. Y cuando empiezan los problemas y los préstamos y demás. Si tú has estado ahorrando e invirtiendo durante bastantes años, a lo mejor no vives de tus dividendos, pero si tienes una renta de 400 o 500 euros, ya no tienes el paro de 1.000 euros, tienes 1.500. Y puedes vivir más desahogado. Y puedes intentar buscar trabajo de manera menos peligrosa, ¿no? Porque si te quedas en paro y tienes 2 años de paro, pero tú no llegas con el paro, vas a aceptar lo primero que te llegue. En cambio, si tienes unas rentas que te van generando, cuando te quedes en paro, va a ser más fácil para ti alargar ese paro y buscar un trabajo que te guste. Simplemente sin ser independiente financiero, simplemente teniendo unas rentitas. Otra cosa que es muy buena, y es que los dividendos, como hemos hablado antes, dependen del beneficio de la compañía. No dependen de la cotización. Dependen de lo que la empresa gane. Entonces, si tú tienes una empresa que cae el beneficio, te recortará el dividendo. Pero si cae la cotización, no. Supongamos que te echan del trabajo. Estadísticamente, si os echan del trabajo, os echarán porque hay una crisis. Entonces, las crisis, bueno, también puede haber sido malos en el trabajo, pero lo normal es que si os echan y así las cosas bien es porque hay una crisis general. Cuando hay crisis, la bolsa cae. La bolsa cae y si tú no tienes empresas que repartan dividendos, tú tienes empresas simplemente que crecen y no reparten nada, esas empresas a lo mejor están en un mal momento de vender. Entonces, tú te ves en paro, en una situación incómoda, con una crisis y teniendo que vender tus acciones por debajo de su valor porque necesitas el dinero para comer. En cambio, si tú cobras dividendos, que tus acciones estén hundidas, te da igual. Es más, si tuvieras dinero podrías recomprar porque está barato, ¿no? ¿Qué creéis que pasó en 2020, durante la pandemia? Que fue una crisis. Bajó la bolsa un 80-90% en algunas acciones. O sea, cayeron a fuego. O sea, cayó todo. ¿Por qué? Porque había incertidumbre, había problemas, había miedo, había agobio y la gente necesitaba liquidez. Y si tú necesitas liquidez, vendes tus acciones. ¿Qué pasa? Las acciones estaban muy baratas. La gente que, veíamos, que teníamos dividendos no tuvimos que vender nada. Si queríamos coger ese dinero para aumentar nuestros gastos, ¿no? Yo, por suerte, como teletrabajaba, pues no tuve problemas económicos y pude comprar mucho. Era el momento de comprar, porque la pandemia era un problema temporal. Pero si tú estabas en ese momento y escuchabas las cosas, se hablaba de que iba a ser una pandemia para siempre y que íbamos a estar encerrados para siempre. Os voy a poner un ejemplo con lo de la pandemia, con lo de los problemas temporales. Diageo es una empresa de alcohol, ¿vale? Que entiendo que no sonará porque sois menores, pero tiene marcas tan buenas como White Label. eh, bueno, no voy a decir marcas porque estoy asintiendo y no debéis asentir. Eh, eh, esta empresa de viajeo, durante la pandemia, ¿vale? Durante la pandemia, tuvo un problema y es que, claro, como la gente no podía salir de fiesta, no consumía tanto alcohol. Y entonces, ¿qué creéis que pasó con la cotización de viajeo? Ya no estamos hablando de marzo, hablamos del verano, que cayó. Y si tú buscabas noticias de viajeo, que la gente ya era mucho más sana, que ya no iban a beber alcohol, que el mundo había evolucionado y que ya no bebía. Y claro, yo pensé, qué chorrada es esta. Digo, si nos quedamos encerrados en casa para siempre, la gente va a beber más. Y si salimos, también. Entonces yo dije, esto es un problema temporal del libro. Y lo fue. O sea, la pandemia acabó, salimos a la calle, volvimos a salir de fiesta y todo surgió lo mismo. Pero esto pasa siempre. Cuando las empresas están cayendo en cotización, todo lo que vais a leer sobre ellas es malo. Igual que cuando suben muchísimo. Hay empresas que su cotización a PER es muy alto, compensa. El caso de Nvidia. Nvidia cotizaba a PER 200, ¿vale?
Sí, es decir, que si tú comprabas Nvidia, tardarías 200 años en recuperar tu inversión si repartiesen todo el beneficio. ¿Qué pasa? La gente no compraba Nvidia por el dividendo, obviamente. La gente compraba Nvidia pensando, no es que Nvidia, con el tema este de la inteligencia artificial, va a multiplicar su beneficio por 20.000 millones. ¿Qué pasa? Al año siguiente multiplicó su beneficio por 2. Era verdad. Pasó de perder 200 a per 100. Pero subió la cotización, así que ahora está per 150. Claro, porque si tú tienes una empresa que está a per 200 y multiplica el beneficio por 2, ahora la tienes a per 100. Pero como ha multiplicado el beneficio por 2 y la gente está eufórica, sube la cotización.